Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy, amigos míos, tengo un tema que, créanme, va a encender la chispa y a generar muchísima conversación. ¿Están listos para un buen drama? Porque hoy nos adentramos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas. Ese universo mágico donde el amor, la intriga, la pasión y por supuesto los secretos más jugosos se entrelazan. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a sumergirnos en un supuesto escándalo, un rumor que circuló con fuerza y que involucra a una de nuestras actrices más queridas y talentosas, la incomparable Esla Turkoglu. Sí, esa misma que nos robó el corazón en Cennetin Zilalar, esa misma que nos hizo reír y llorar a mares en Hermanos. Pero tranquilos, no vamos a hablar solo de sus brillantes interpretaciones, de sus gestos, de su capacidad para transmitir emociones. No, no. Hoy vamos a escarbar un poco más allá, a indagar en los entresijos de la farándula, en esos rumores que, como la hierba mala, a veces crecen con fuerza y se propagan a la velocidad del rayo o los celos. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar, diseccionar y sobre todo, a tratar de entender qué hay de cierto en este supuesto escándalo de celos que envolvió a Esla Turkoglu durante precisamente el rodaje de Hermanos. ¿Están preparados para desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista? ¿Ya tienen sus palomitas y sus bebidas? Perfecto. Porque esto promete ser explosivo. Antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero, como siempre, agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional. Realmente valoro muchísimo cada uno de sus comentarios, cada like, cada suscripción. Y hablando de suscripciones, si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. De verdad, me ayudan un montón. Y ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Entremos en el drama. Para ponerlos en contexto, la noticia de los supuestos celos de Esla Turkoglu comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y en algunos medios turcos hace ya un tiempo, especialmente durante la época en que Hermanos estaba en pleno apogeo. Todo comenzó, al parecer, durante el rodaje de la serie, donde Esla compartió pantalla con el actor Halit Özgursar, quien interpretó al icónico Kadir. Y aunque en la ficción interpretaban a una pareja adorable y llena de química, que conectó de manera increíble con el público, parece que, fuera de las cámaras, las cosas no eran tan plácidas, tan armoniosas. Los rumores apuntaban a que Esla, supuestamente, sentía celos de la relación que Halit mantenía en ese momento con su novia. Y ojo. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la historia toma un cariz más jugoso. Porque, claro, en el mundo del espectáculo, es muy fácil que la ficción se mezcle con la realidad, que los sentimientos se confundan, que las emociones afloren de manera inesperada. Los actores pasan mucho tiempo juntos, inmersos en un ambiente de trabajo intenso, con jornadas largas, donde las emociones en el set se magnifican, donde la presión puede ser alta, y a veces las líneas entre la amistad, la admiración y, quién sabe, algo más, se difuminan. Lo que se decía, y repito, amigos, esto es lo que circulaba, lo que se comentaba, lo que se susurraba en los mentideros, porque luego hay que ponerle un poco de filtro a todo esto, es que Esla no veía con buenos ojos la relación de Halit fuera del set y que esto, de alguna manera, afectaba el ambiente de trabajo. Se hablaba de miradas envenenadas, de gestos que denotaban incomodidad, de comentarios sutiles que dejaban entrever cierta tensión, y como en toda buena historia de celos, los rumores se iban magnificando con el tiempo, adquiriendo dimensiones épicas. Las redes sociales fueron un hervidero de especulaciones, de debates, de opiniones encontradas. Las especulaciones, como suele ocurrir en estos casos, incluyeron todo tipo de detalles. Se hablaba de supuestas indirectas lanzadas en redes sociales, de fotos eliminadas o editadas, de comentarios malinterpretados en entrevistas, de un distanciamiento notable entre Esla y la novia de Halit, de una atmósfera tensa en el set de grabación. La gente, como es natural, comenzó a tomar partido, a posicionarse. Unos defendían a Esla, argumentando que era normal que sintiera algo de envidia, que la química entre ella y Halit era innegable, que era comprensible que quisiera algo más. Otros criticaban a Esla, acusándola de ser posesiva, de no respetar la relación de Halit, de crear un ambiente de trabajo irrespirable. Y por supuesto estaban aquellos que defendían a Halit, señalando que él era libre de hacer lo que quisiera con su vida personal, que era un profesional y que no permitía que los rumores afectaran su desempeño.
En fin, el drama estaba servido en bandeja de plata. Ahora bien, la gran pregunta, la que todos nos hacemos, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Slash sentía celos de Alit? ¿Era esto un simple rumor infundado, una exageración de los medios, o había algo más, algo de verdad detrás de tanta especulación? La respuesta, amigos, como suele ocurrir en estos casos, es que no hay una respuesta definitiva, no hay una verdad absoluta. No existen pruebas concretas, irrefutables, que confirmen estos rumores. No hay grabaciones de audio comprometedoras, no hay testimonios directos de personas que presenciaran escenas de celos, solo especulaciones, interpretaciones, lo que se dice, lo que se rumorea en los pasillos. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, sí hay algunos puntos que podemos analizar, que podemos considerar, que pueden darnos una idea más clara de lo que pudo haber pasado. Primero, la química entre Sly y Alit en la serie Hermanos es sencillamente innegable, explosiva. Eran una pareja que realmente conectaba con el público. Su complicidad en pantalla era evidente, palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin mediar palabra, todo eso demostraba una conexión especial. Y eso, en muchos casos, puede generar rumores y expectativas en el público. Es muy normal que la gente, que los fans, empiecen a shippear a las parejas de las series, a desear que estén juntas en la vida real, a fantasear con un romance que trascienda la ficción. El fenómeno de shippear a los personajes es algo muy común en el mundo de las telenovelas y de las series en general. Y a veces esa pasión, ese deseo puede trasladarse a la vida real, generando expectativas que en ocasiones pueden influir en la percepción de los actores y en los rumores que se generan alrededor de ellos. Segundo, el mundo de las telenovelas turcas, y en general el mundo del espectáculo, es un caldo de cultivo perfecto para los rumores. La prensa del corazón, los portales de noticias sobre farándula, las redes sociales, los paparazzi, todo contribuye a crear un ambiente donde las noticias, incluso aquellas que carecen de una base sólida, se difunden rápidamente, se multiplican, se viralizan a la velocidad del rayo. Y seamos sinceros, los escándalos venden. Las historias de celos, de romances prohibidos, de rivalidades, de triángulos amorosos, todo eso genera clics, atención, comentarios, debate e engagement. Las revistas y los programas de televisión se alimentan de este tipo de historias, y las redes sociales son el vehículo perfecto para su difusión. Tercero, y esto es crucial, la propia Sıla Türkoğlu y Alit Özgursar nunca confirmaron ni desmintieron estos rumores de forma oficial. Ambos se mantuvieron discretos, cautelosos, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar la polémica. En algunas entrevistas sí hicieron comentarios sutiles, alusivos, que podían interpretarse de diferentes maneras, pero nunca fueron explícitos sobre el tema. Nunca negaron rotundamente la existencia de los rumores, pero tampoco los confirmaron de manera tajante. Esto, por un lado, puede ser visto como una forma de proteger su privacidad, de evitar que sus vidas personales se conviertan en un circo mediático. Es comprensible que los actores, especialmente aquellos que están en ascenso, quieran proteger su intimidad, mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del ojo público. Pero por otro lado, esta falta de declaraciones oficiales, esta ambigüedad, también puede interpretarse como una estrategia, como una forma de no desmentir del todo las especulaciones, de mantener el misterio, de generar más interés en la serie y en sus personajes. Es importante recordar que Sıla Türkoğlu es una actriz muy joven y talentosa, que ha sabido ganarse el cariño del público por su profesionalismo, por su entrega en cada papel, por su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica. Su participación en Hermanos fue clave para su consolidación como estrella, y la verdad es que a pesar de los rumores, su trabajo en la serie fue impecable. Demostró una gran madurez, una gran profesionalidad, y supo lidiar con la presión mediática de manera admirable. Y también debemos tener en cuenta que Alit Özgursar es un actor talentoso y prometedor, que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y atractivos. Ambos actores, Sıla y Alit, son jóvenes, talentosos y están en pleno ascenso en sus carreras. En definitiva y como conclusión, la historia de los supuestos celos de Sıla Türkoğlu es un buen ejemplo de cómo los rumores pueden extenderse y propagarse en el mundo del espectáculo, especialmente en el contexto de las telenovelas turcas. No hay pruebas concretas que confirmen que Sıla sintiera celos de Alit, pero los rumores existieron y fueron muy fuertes, generando un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es importante, como siempre, tomar este tipo de noticias con cautela.
No creernos todo lo que leemos o escuchamos, y tratar de analizar la información con un poco de criterio, con un pensamiento crítico. Debemos recordar que la prensa del corazón a menudo exagera, sensacionaliza y manipula la información para generar más atención y, por supuesto, para vender más. Porque al final, lo importante es disfrutar de las series, valorar el trabajo de los actores, admirar su talento y su esfuerzo, más allá de los chismes y las polémicas. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad, a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y a centrarnos en lo que realmente importa, la calidad de las producciones y el talento de los artistas. Y hablando de valorar el trabajo de los actores, me gustaría aprovechar este momento para recordarles que independientemente de los rumores, Esla Turkoglu y Alit Özgursar son dos jóvenes talentosos que han demostrado su valía en el mundo de la actuación. Su trabajo en Hermanos fue excelente y su química en pantalla, innegable. Así que en lugar de centrarnos en los rumores, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y en apoyar sus futuros proyectos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Esla sentía celos de Alit? ¿Creen que los rumores eran infundados, una simple exageración? ¿O creen que había algo de verdad en todo esto? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones, debatir sobre el tema. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios, y no duden en compartir sus pensamientos y sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Antes de irnos, recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si quieren saber más sobre el mundo de las telenovelas turcas, sobre los romances, los dramas, los secretos y las polémicas, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.